¿Verdad? Alguien que nos visita por primera vez. Sea bienvenido, ¿su nombre? Nilo José Reyes. Nilo José Reyes. Pues sea bienvenido. ¿Viniste invitado? ¿Vine? Oh, sorry. La tía de se llama, porque tú estabas Milton. Milton. Ok. Bueno, pues nos alegra tenerte con nosotros en esta mañana, así que sea bienvenido. Los demás somos prácticamente de la casa. Yo en esta mañana también estoy muy contento, puesto que tengo la hija mía que está de visita de Puerto Rico con todos los nietos y su marido, así que de verdad gozoso en esta mañana por eso. También quiero aprovechar y reconocer a las hermanas y hermanos que trabajaron arduamente en el desayuno que tuvimos esta mañana. Dios les bendiga. Damos gracias primeramente al Señor que puso eso en el corazón de ellos y les dio la habilidad. La verdad que estuvo sabroso, magnífico ese desayuno y le damos las gracias. Así que bueno, mis hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Amén. En adelante. Capítulo 11, versículo del 23 al 34. Lo que yo voy a hacer es, para economizar tiempo, los voy a ir leyendo y explicando en vez de leerlos y después orar. Así que vamos a orar en esta mañana. Acuérdense, mire, hemos estado teniendo cierto problema en subir los videos al internet, a la página de la iglesia. Lo que estamos haciendo, y yo los estoy grabando con mi teléfono personal, pero le estoy poniendo por título el nombre de la iglesia, Iglesia Bautista en Cristo. Así que igual, si usted va a buscar la prédica, usted simplemente en el YouTube pone Iglesia Bautista en Cristo y le va a salir el video igual. También lo estamos poniendo en la página de la iglesia, que también lo puede ir ahí y verlo y copiarlo o compartirlo. Amén. Amén. Así que oramos, mis hermanos. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos, Señor, una vez más, antes que nada por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por Jesucristo, Señor. En esta hora rogamos, Padre amado, que por medio de tu palabra, Señor, tú nos ministres, Dios eterno, que corrijas, que redarguye, Señor, que convenza de pecado, Señor, y que le dé ánimos al caído, Padre amado, que transforme los corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Que todo lo que se habla sea primeramente para la gloria y honra de tu nombre y para la edificación de los oyentes, tanto los aquí presentes como los que van a estar escuchando este mensaje por medio del internet, Padre amado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y el tema de esta mañana es el nuevo pacto y la cena del Señor. Para los que nos están visitando y los que están viendo por el mensaje por internet, nosotros estamos predicando de todo el libro de Primera de Corintios, versículo a versículo. Así que normalmente cada domingo yo continúo donde me quedé el domingo anterior. De esa manera no escojo yo qué predicar. Cada pastor, cada predicador tiene sus temas predilectos, ¿no? Yo no soy la excepción. Si a mí me dejan un tema para hablar, sería el de la soberanía de Dios todo el tiempo. Pero de esta manera, pues, tengo que tocar los diferentes temas de acuerdo a cómo al próximo versículo, al próximo capítulo que me toca, ¿no? Y habíamos visto anteriormente que el apóstol Pablo estaba contestando algunas preguntas que le habían hecho los corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia que era mayormente gentil. Era una iglesia mayormente gentil en vez de ser una iglesia compuesta mayormente por judíos. La iglesia primeramente cuando nace, la iglesia nace en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. La primera iglesia es en Jerusalén. Y estaba compuesta
por judíos que habían reconocido que Jesucristo era el Mesías esperado y prometido en el Antiguo Testamento. Pero a medida que el Evangelio se va esparciendo, empiezan a entrar más gentiles. Y los gentiles no tenían el mismo trasfondo de conocer el Dios del Antiguo Testamento ni las promesas. Y muchos venían de ese trasfondo pagano, con muchas costumbres que eran completamente contrarios, o sea, especialmente lo que era en lo moral, ¿no? Y empiezan a veces a mezclar. Y esta es la iglesia de Corintio era una iglesia que venían la mayoría de un trasfondo pagano. Y habían arrastrado muchas de las cosas de ese paganismo, la habían traído al cristianismo. Y Pablo empieza a tratar con varios problemas en una carta que anteriormente ellos le habían escrito que nosotros no tenemos. Pero por lo que él contesta podemos ver algunas de las preguntas que le hicieron. Y una de las cosas que él estaba contestando que vimos anteriormente fue acerca del matrimonio. ¿Se acuerdan? Estuvimos varias semanas tocando el tema del matrimonio cuando estuvimos en Primera de Corintios del capítulo 7. Pero vemos que después él pasa ahora a contestar, más bien a corregir algunas cosas que le habían llegado de lo que él había sido informado. Y nosotros habíamos visto anteriormente, y esto es una pasada de brocha, súper rapidito, un breve recuento para los que no estuvieron aquí. Pablo termina el versículo 11, comienza el versículo 11, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y así eso deberíamos decir cada uno de nosotros. A medida que yo imito a Cristo, ustedes deben de imitarme a mí. Es lo que decía el apóstol Pablo. Y vimos que él comenzó diciendo que él los alaba. Versículo 2, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué, ¿no? Y él habla cómo debe ser el servicio en la iglesia. Pero vimos la semana pasada que en el versículo 17 él cambia y él dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y vimos la semana pasada que aquí él empieza a cambiar. Primeramente, después que los había alabado, dice, en esto no los puedo alabar. Y nos deja el ejemplo que nosotros podemos reconocer las cosas buenas y positivas de las personas, pero eso no evita que cuando tenemos que corregir lo podamos hacer. Pero vemos que Pablo primero habla lo positivo, pero después los corrige y le dice lo negativo que había. A veces nosotros nos vamos al extremo, solamente lo positivo, pero no queremos decir nada que pueda ofender. O a veces lo contrario, solamente vemos lo negativo en las personas y nunca vemos nada positivo. Y esto a veces ocurre inclusive en las familias, en la crianza de los hijos, donde solamente vemos en los hijos lo negativo, y regaño, pero nunca podemos alabarlos por las cosas positivas que ellos hacen. Vemos el balance. Pero vimos que Pablo le dice que, pues, vimos la semana pasada que él dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y cuando él dice oigo, nosotros habíamos ido, si vamos de vuelta al capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 11, vemos cómo es que él había oído. Dice por los de Cloé, fui informado por los de Cloé. Y vimos la semana pasada que ese es el patrón bíblico. Ese es el patrón bíblico que evitaría muchas divisiones, muchos chismes, no solamente en la congregación de la iglesia, sino en las familias de nosotros, entre amistades, en los trabajos. Cuando uno encuentra una queja, uno encuentra algo malo, uno tiene una genuina preocupación por alguien, uno debe de estar dispuesto a que se diga su nombre. Porque si a mí me preocupa algo de Emilio, vamos a Emilio, que es de las personas que más me conocen aquí por tiempo. Yo tengo una genuina preocupación por algo en la conducta de Emilio. Y yo le comento a Geraldo, le digo, Geraldo, me preocupa. La verdad que lo primero que yo debería hacer es ir donde Emilio. Pero vamos a poner, hablo con Geraldo y le digo, Geraldo, me preocupa la situación de esta conducta, esto que estoy viendo en Emilio. A ver si puedes hablar con él. Pero yo estoy dispuesto a que diga
me preocupa verdaderamente y tú puedes decirle que yo te lo dije a ti porque verdaderamente me preocupa. Eso ya no es, eso evitaría el chisme. Ahora, si yo le digo, Gerardo, te voy a decir esto de Emilio, pero ni me mencione, no digas que fui yo, pues entonces mejor no digo nada. ¿Cuánto chisme? Y no estoy hablando en congregaciones, en nuestras propias familias, en los trabajos, se evitarían si todos tuviéramos esa postura que es la postura bíblica. O sea, es la postura bíblica. Y verdaderamente si la persona no está dispuesta a dar su nombre, pues yo en lo personal no acepto ese informe o esa corrección o lo que sea. Es la manera bíblica de hacer las cosas. Y Pablo dice que ¿cuál era el problema? Que habían divisiones. En la iglesia de Corinto era una iglesia de muchas divisiones. Y esto es algo que ocurre en muchas de las congregaciones. Muchas congregaciones se han acabado por esto de las divisiones y los partidos. Jesucristo dijo, una casa dividida no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. En la iglesia no deben de haber partidos, este grupo con los líderes, este grupo con el pastor, este grupo con la hermanita fulano, con el hermanito fulano. No, aquí somos un cuerpo en Cristo. O sea, aquí hay un enemigo común que es Satanás. Y la iglesia tiene que estar. Y cuando, mis hermanos, miren, yo quiero aclarar. Yo le estoy predicando aquí a esta congregación local. Pero cuando yo estoy predicando de aquí, yo no tengo en mente esta congregación local solamente, porque algunas de las cosas que yo menciono no necesariamente se están dando aquí, pero yo menciono y hablo en términos generales, porque hay personas que están viendo esto por medio del internet, hay personas que tal vez lo que no está ocurriendo aquí lo han experimentado en otra congregación. Entonces cuando yo hablo, yo estoy hablando en términos generales, no significa que todo significa que ocurre aquí en esta pequeña congregación. O sea, pueden ser que algunas cosas sí, pueden ser que otras no, pero yo hablo en términos generales. Cuando yo hablo de nosotros como iglesia, de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, no de la iglesia solamente en Cristo de North Miami. Siempre hablo en términos generales. Cuando digo nosotros, hay algunas cosas que yo en lo personal no practico, pero igual me incluyo. O sea, por ejemplo, cuando vemos el ejemplo bíblico, cuando Daniel hace la oración y está preguntándole al Señor acerca de las 70 semanas y de la promesa y todo eso, él dice, porque nosotros nos apartamos, porque nosotros pecamos. Pero Daniel personalmente no había sido. Daniel probablemente estaba niño, no había nacido cuando se apartó la nación de Israel y Dios decreta el juicio. Pero él se incluía, es una manera de hablar. Entonces es importante que siempre tengamos eso en mente. Ahora, dice Pablo de las divisiones, y dice en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y vimos la semana pasada que Dios en su providencia permite las divisiones dentro de las mismas congregaciones cristianas para dejar claramente cuáles son los aprobados y cuáles no. Y dejar ver el verdadero estado espiritual de los miembros de la congregación. Porque a veces pensamos que estamos a un nivel, y yo siempre le digo, mi hermano, la espiritualidad no se basa en los años que usted tenga en el cristianismo. La espiritualidad no se mide por el conocimiento bíblico que usted tenga. La espiritualidad no se mide por cómo el Señor lo puede utilizar a usted. No, la espiritualidad se mide de acuerdo a la obediencia que tengamos a su palabra. Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. Y hay veces que yo puedo pensar que estoy aquí espiritual hasta que vino la prueba, hasta que vino la tragedia, hasta que vino la situación en la que cuestiono a Dios, hasta que cuando viene el ataque, donde viene la situación donde me amargo con mis hermanos en Cristo, y ahí me deja ver el Señor que yo no estoy donde yo creía que estaba. No, pero yo predicaba, no, pero yo pastoreaba. No, nada de eso, mis hermanos, nada de eso, nada de eso. Hace poco, recuerdo yo en el Facebook, una persona que estaba, un cristiano, al cual conozco personalmente, estaba discutiendo con otro acerca, creo que de la espiritualidad, algo así. Él dice, no, porque
¿Cómo vas a cuestionar? Básicamente, no las palabras exactas, pero básicamente, ¿cómo tú vas a cuestionar cuando yo he visto los milagros que Dios ha hecho en mi vida? Y eso, ¿a cuántas personas Jesucristo no le hizo milagros en su ministerio terrenal? Igual se perdieron. O sea, la misericordia de Dios en nuestra vida, las bendiciones inclusive que podamos tener, no determinan nuestra espiritualidad. Jesucristo dice, por su fruto se conoce el árbol. La espiritualidad se mide por medio de la obediencia que nosotros tengamos a su palabra. A medida que el Espíritu Santo nos gobierne. Cuando la Biblia dice ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? No es brincar, no es saltar, no es tirarse al piso. No es hablar en lengua, eso no es muestra de la llenura. La llenura del Espíritu Santo es ser gobernados por el Espíritu Santo. Una persona que vive en obediencia, nadie vive en obediencia perfecta, pero una persona que vive en obediencia a su palabra es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que se ve la obediencia, no perfecta, pero una vida constante de obediencia es una persona que está dando fruto. Y Jesucristo dice, por su fruto se conoce el árbol. No es por los años que lleven el Evangelio, no es porque me bauticé, no es porque tengo mucho conocimiento, no es por el trabajo que he hecho, el ministerio en que yo esté activo. No, nada de eso mide nuestra espiritualidad y nada de eso ni siquiera garantiza que nosotros seamos salvos. Y siempre hago este énfasis, mis hermanos. Y cuando yo digo, esto hablo en términos generales. Siempre lo he dicho. Yo quisiera tener la seguridad que aquí cada persona que está en esta mañana es salvo. Sin embargo, yo sé que en un grupo como este hay personas que no lo son. Y por eso mi exhortación a que si no estás seguro, que venga Cristo. Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso constantemente estemos autoexaminándonos, como dice el apóstol Pablo, a ver si estamos genuinamente en la fe. Vemos que entonces Pablo viene manejando esto de las divisiones. Como dije, las divisiones dejan ver el verdadero estado espiritual de las personas, cómo respondemos a ellas, dejan ver. En muchas ocasiones yo me he sentido muy espiritual. Recuerdo algo que escuché muchos años atrás en la iglesia a la que asistía. Qué tan cierto sea, no sé, pero creo que el mensaje que transmite es algo que me parece que deberíamos de ver y analizar. Cuenta que había un hermano en el altar, en las iglesias de antes, especialmente pentecostales, estaba el altar aquí al frente y las personas cuando llegaban se ponían a orar. No sé cuántos estuvieron aquí en iglesias así. Era muy normal, entraban a la iglesia todo el mundo y se iban de rodillas al altar a estar orando. Y en eso estaba un hermano ahí orando hacía rato y de repente otro hermano pasó y sin querer se tropezó. Y el hermano así bien espiritual, orando, de repente se ha volteado y le digo, oye chico, mira por dónde camina. Entonces, vemos aquí, una persona que de repente dice, wow, qué espiritual, mira ese hombre metido con el Señor. Y a lo mejor él mismo está pensando así de sí mismo, gracias Señor, mira. Y de repente que se tropezaran con él, dejó saber cuál era su verdadero estado espiritual. Y a veces nos pasa a nosotros así, mis hermanos. A veces nos pasa así, pensamos que estamos a un nivel cuando realmente no estamos. Y esto no es para desanimar a nadie, al revés, para que nos esforcemos más cada vez. Cuando nos esforcemos más cada vez. Yo cuando empecé bastante joven en el fisiculturismo, muchos años atrás, yo nunca miraba las personas en el gimnasio. Yo siempre miraba a los fisiculturistas profesionales, los cuales parecía incansable que yo llegara alguna vez a lucir así, pero eso era en lo que yo me enfocaba. Yo no miraba a los que estaban alrededor mío, yo decía, no, aquí tarde o temprano esto los alcanzo yo y les paso. Pero yo miraba a los fisiculturistas profesionales, los físicos de un Arnold Schwarzenegger, de un Luferino, de esas personas, y decía, wow. Y nunca llegué a lucir así, pero esa era mi meta. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nuestra meta debe de ser Cristo. No se compare con el hermano de al lado.
siempre compárese con Cristo. Con Cristo debe de ser la meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso nos lleva entonces, y vemos a qué nivel había llegado esta carnalidad y esta división dentro de las congregaciones, de la congregación de Corintios, que hasta habían prácticamente deshonrado completamente lo que era la cena del Señor. Algunos se estaban emborrachando, otros estaban comiendo toda la comida antes que los más pobres llegaran. O sea, a eso llegó la carnalidad y la división, donde ya se dividían por clase. Y los que tenían y los que estaban en mejor posición llegaban primero, traían lo suyo, se lo comían y tal vez hacían como algunas personas cuando llevan algo a la fiesta, cuando se van se llevan lo que sobró. Algunas personas tal vez los hacían así. Entonces vemos que en esto es que comienza el versículo el apóstol termina el versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y es así como comienza entonces el versículo 23, donde comenzamos hoy, donde el apóstol dice: porque yo recibí, y este es el pasaje que leemos siempre que vamos a tener la Santa Cena. Y mire, para que usted vea que yo no escojo lo que voy a predicar normalmente. Yo puedo traer un tema en especial de vez en cuando, pero en verdad es la misma Biblia lo que me dicta lo que yo voy a predicar. Yo quería que el domingo que íbamos a tener la Santa Cena era que me tocara predicar de esto, pero no me salió. O sea, mire, 2 semanas después. O sea, yo estaba tratando de que esto encajara con el domingo de la Santa Cena, pero no fue así. Pero igual, pero este es el pasaje que siempre leemos cuando tenemos aquí la Santa Cena. Dice: porque yo recibí, el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado. Antes de empezar aquí, quería terminar para cerrar lo de las divisiones. En Colosenses 3:13, que no lo leí la semana pasada, se me fue. Dice: soportándoos unos a otros. Oiga bien, mi hermano, esto le está hablando a la iglesia cristiana. A la iglesia cristiana, estas cosas no son nuevas de ahora. A la iglesia cristiana, a los redimidos por la sangre de Cristo, el apóstol le dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la manera como iglesia. Usted está enojado con un hermano, con una hermana, le evita el saludo, le da la espalda, murmura en contra de ella. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted puede vivir reprendiendo al diablo, y que atando al diablo, y que pisoteando al diablo. Y usted está enojado con su hermano, con su hermana, usted le está dando lugar al diablo. Por eso el apóstol dice: al que ustedes perdonan, yo perdono, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja contra nosotros. Mi hermano, esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es: mira, Satanás, te ato, mira, te piso, como yo he visto en iglesia, mira cómo lo piso. Y a lo mejor es que están pisando y dándole contra el piso es a él. Pero claro, no, ato, reprendo. Y no le habla a su hermano. Ato y reprendo. Y está lleno de envidia, lleno de ira, lleno de amargura, mintiendo. Pero ata y reprende. No, mi hermano, esa es la fácil. Esa es la fácil. Esa guerra espiritual es la fácil, donde es a base de rituales. Hoy en día las iglesias cristianas están llenas de libros de la supuesta guerra espiritual. Mira el principio de la guerra espiritual, y no es el tema hoy, lo va a encontrar usted en Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Esa es la verdadera guerra espiritual. Pero es más fácil estar gritando: ato, reprendo al diablo, y haciendo conjuros y cosas, que someterse a la palabra de Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual. Someteos pues a Dios, resistid. Si usted no se somete a Dios, usted no puede resistir. Resistir al diablo y él huirá de
vosotros. En ninguna parte en la Biblia nos manda a nosotros hablarle a Satanás, ni al diablo, ni a nadie. Solamente las oraciones van dirigidas a Dios, al Padre, por medio de Cristo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, dice que había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Y qué hizo Pablo? Ató al diablo, lo reprendió, llamó a guerreros de oración para combatirlo, reclamó la ciudad para Cristo y echó al diablo fuera. No. Decretó, declaró, como en la película se quedó por ahí, Cuarto de Guerra, algo así, que Satanás, tú no tienes parte con mi familia, tú no, hizo eso Pablo, Satanás, tú no tienes parte en mi vida. No. ¿Qué dice? Rogó, oiga bien, rogó 3 veces al Señor para que lo quitara. ¿Y el Señor lo quitó? No. ¿Qué le dijo? No, mira, negro, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque el poder de Dios se glorifica y se manifiesta en medio de la debilidad. Amén. ¿Y qué hizo? Entonces, ¿acusó a alguien a Pablo de no tener suficiente fe? Sí, porque es lo que harían hoy muchos de estas personas hoy en día. No es que no tuvo fe el apóstol Pablo. No. En ninguna parte en la Biblia se nos enseña a declarar ni a decretar. El único que decreta es Dios. Amén. Ninguno de nosotros tenemos poder para decretar nada. Por más positivo, eso es nueva era. Y cosas que no tienen que ver nada con el cristianismo. Eso de que ser positivo. Si estoy enfermo, ¿cómo te sientes, Ricky? Bueno, pues me siento bastante mal. Ay, no declares eso. Mire, cristianos diciendo eso. Ay, no declares eso es negativo. Declara salud. ¿Y dónde dice en la Escritura si me siento mal, me siento mal? Si tengo fiebre, tengo fiebre. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Timoteo tenía problemas del estómago y Pablo le dice, toma un poco de vino para curar el problema que tenía del estómago Timoteo. Pablo no le dice declara sanidad, decreta que no tienes dolor. No, tú no puedes admitir que, pero si tengo dolor, tengo dolor. Mi hermano, muchas cosas que han entrado, y me estoy saliendo ya, pero muchas cosas, siempre me pasa lo mismo, muchas cosas que han entrado dentro de la iglesia que no tiene que ver nada con el cristianismo bíblico ni histórico. Siempre revisemos todo a la luz de la Escritura, mis hermanos, todo lo revisemos. Ahora sí entramos al versículo 23. Donde Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí en el comentario de la Biblia que tengo, dice, las tradiciones sobre Jesús que Pablo transmitió a los corintios se remontaban al Señor mismo. Pero es probable que Pablo las aprendiera de los primeros seguidores de Cristo, tal vez de Pedro, como vemos en Gálatas 1:18. Y también de otros relatos que había escuchado. Lo cual, para entender esto, porque él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Para entender esto, el cuadro exacto, perfecto, vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 26. Lo que es en la última cena del Señor, la última noche ya para